Después de haber hablado de la dicha de los cielos, en la pregunta 249 del Catecismo Mayor de San Pío X, ahora veamos la pregunta 250. ¿En qué consiste la infelicidad de los condenados? La infelicidad de los condenados consiste en ser privados por siempre de la vista de Dios y castigados con eternos tormentos en el infierno. De un lado, los condenados nunca verán a Dios, que es fuente de todo bien, toda dicha, toda alegría, y del otro lado serán castigados con eternos tormentos en el cielo. Pregunta 251. ¿Son únicamente para las almas los bienes del cuerpo y los males del infierno? Respuesta. Los bienes del cielo y los males del infierno son ahora únicamente para las almas, porque solamente las almas están ahora en el cielo o en el infierno. Pero después de la resurrección, los hombres serán o felices o atormentados para siempre en alma y en cuerpo. A la resurrección final, a la resurrección del fin del mundo, todos van a resucitar. Bien, los buenos tendrán cuerpos gloriosos, hermosos, santos, y los malos tendrán cuerpos horribles y feos. Y en la eternidad, alma y cuerpo o gozan en el cielo o sufren en el infierno. ¿Serán iguales para los bienaventurados los bienes del cielo y para los condenados los males del infierno? Los bienes del cielo, goza, dicha, alegría, para los bienaventurados, y los males, sufrimientos, penas del infierno para los condenados, serán iguales en la sustancia y en la duración eterna. Entonces, en sustancia y en duración son iguales. Mas en la medida y en los grados serán mayores o menores según los méritos o deméritos de cada uno. Entonces, mientras más uno haya pecado, más sufrirá en el infierno. Y mientras más uno fue bueno y santo, caritativo, más gozará en el cielo. Unas historias acerca del infierno. Santo Cura de Ars nos dejó unas reflexiones sobre este tema. Si un condenado pudiera decir una sola vez, Dios mío, yo os amo, no habría más infierno para él. Pero esa pobre alma ha perdido la facultad de amar que había recibido y de que no supo aprovecharse. Los condenados al infierno serán como congelados en su odio, en su rencor, en su maldad. San Francisco de Borja meditaba a menudo el infierno. Poníase horas enteras a los pies de Jesús, saliendo de su meditación anegado en llanto y teniéndose por un escapado del infierno. Y desde entonces no había penitencias ni mortificaciones que no le pareciesen dulcísimas en comparación de las torturas del abismo de que acababa de ser librado. Queridos hermanos, si una sola vez hemos pecado mortalmente, debemos considerarnos como rescatados del infierno eterno. Y por esto este santo San Francisco de Borja, mientras más meditaba sobre el infierno, más lloraba y se dedicaba a las penitencias y mortificaciones, porque decía yo, he escapado al infierno eterno. San Leonardo de Puerto Mauricio cuenta
que un militar a quien se apareció un condenado preguntó a este: ¿hay fuego en el infierno? Oh, desdichado, replicó el aparecido, ¿ves esas montañas? Si fuese de acero, se fundirían como cera en el infierno. Sí, hay fuego, y fuego tremendo. Vio Santa Catarina de Siena un demonio y dijo que eligiera arder entre llamas hasta el día del juicio antes que ver otra vez tan espantable figura. Y San Antonio María Claret dice: si el hombre en esta vida viera una alma condenada o un demonio, haría directamente paro cardíaco. Algo horrible, algo horrible. Se lee en la vida de San Francisco Jerónimo que en Nápoles una mala mujer murió repentinamente. ¿En dónde estás?, preguntó el santo ante el cadáver, y abriendo los ojos desencajados, la difunta respondió con horrible clamor: estoy en el infierno y para siempre. Visitaba San Bernardo a un enfermo que no quería convertirse. El enfermo se retorcía por los dolores, gritando: no puedo resistir más. El santo se echó a llorar. Sois muy compasivo, tenéis un corazón muy sensible, le dijo el enfermo, cuyos dolores habían ido disminuyendo. Mis lágrimas son por vuestra alma, hijo, replicó el santo. Me la figuro cayendo en el abismo de los tormentos eternos y gritando: no puedo resistir más. Cayó el santo y volvió a llorar. Aquel corazón duro se ablandó, el enfermo hizo una buena confesión y murió en la gracia de Dios. Cada vez que San Francisco de Asís veía a una fragua, un hierro candente, se acordaba de los tormentos que los condenados padecen en el infierno y derramaba copiosas lágrimas. No sé cómo podemos sosegar viendo tantas almas como lleva cada día el demonio consigo y callarnos. Santa Margarita de Cortona, a la edad de 7 años, se quedó sin madre, descuidada en su educación por su padre, que había contraído nuevas nupcias. Se entregó a una vida disoluta, perdiendo la pureza e inocencia de su alma. Dios tuvo misericordia de la pobre pecadora. Un caballero de Montepulciano, cómplice de sus desórdenes, murió en una reyerta, y descubierto providencialmente el cadáver por Margarita, a quien guió una perilla que tenía. Al ver el cadáver desfigurado, hediondo, comido de gusanos, llena de espanto, se puso a pensar en la suerte infeliz de su desgraciada alma. Y acercándose del grave riesgo que ella misma corría de caer para siempre en las terribles llamas del infierno, deshaciéndose en llanto, formó el propósito de cambiar de vida, reparar el escándalo y hacer penitencia. De rodilla, vestida con un saco y una soga al cuello, llorando amargamente en la iglesia de Laviano, pidió perdón al pueblo que había sido testigo de sus pecados, como otra Magdalena. Solicitó el hábito de penitente de la Tercera Orden de San Francisco. Lo consiguió al cabo de 3 años de continuas súplicas, y después de más de 20 de increíbles austeridades, rigurosos ayunos y incesantes lágrimas, en los que procuró reparar las ofensas inferidas a su divina majestad y traer al camino de salvación a muchos que se hallaban entregados al vicio, murió abrazada con el santo crucifijo. Un gran siervo de Dios vio subir su alma al cielo, quedando incorrupto su cuerpo. Así muestra el Señor su misericordia
a los que temen los rigurosos o los rigores de la justicia divina. Queridos hermanos, por muy grandes que sean nuestros pecados, hay perdón, con tal que haya arrepentimiento, penitencia y conversión y confesión sincera. Cuenta San Carlos Borromeo que hallándose en éxtasis Santa Catalina de Siena, la oyeron decir: Señor mío, ¿cómo voy a soportar que los que han sido hechos a tu imagen perezcan eternamente? Y se ofreció con tal de permanecer en caridad a perecer ella sola y obstruir con su cuerpo la boca de aquella mansión. A esa petición respondió el Señor, según reveló ella a su confesor, que para la caridad no hay lugar en el infierno, y que lejos de quemarse en estas llamas, la extinguiría el amor divino que abrazaba su corazón. El infierno existe, el cielo existe. El que cree se salvará, y el que no cree será condenado, dijo nuestro Señor Jesucristo en San Marcos 16:16. Y hoy hay gente que nos hace creer que esto no existe, y aunque lo digan, nada cambia. Lo que es, lo que no es, pero no es la opinión de un simple mortal que pueda cambiar las cosas. Hemos dicho que los tormentos del infierno están en relación con los pecados de los condenados. Santa Francisca Romana, favorecida por Dios con frecuentes visiones, vio una vez a unas mujeres difuntas que durante su vida habían tenido gran apego a los afeites, a los atavíos del cuerpo, cuya solicitud les había hecho olvidar completamente la salud de su alma. Hallábanse éstas en un lugar de tormentos y por entre sus cabellos hurgaban numerosas serpientes que mordían sin cesar la cabeza de aquellas desdichadas. Habíales sucedido a esas mujeres lo mismo que a aquel rico Epulón, que habiendo pecado mucho de gula durante su vida, tuvo que sufrir en el infierno horribles tormentos en el paladar. Mientras más uno peca, más sufrirá. ¿Quiénes son los que no van al cielo, sino al infierno? Bien, San Pablo, en su primera carta a Corintios 6:10, dice: no se hagan ilusiones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y en su carta a Gálatas 5:21 dice: cuidado, los que practican las cosas siguientes no irán al cielo. Por ejemplo, los que tienen envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os provengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo habla más del infierno que del cielo. En Mateo 13:41 dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y los agentes de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Más vale entrar en el reino de los cielos con un solo ojo, que con los dos ser arrojado a la gehenna, donde su gusano no muere, es decir, donde hay tormentos eternos.